Vamos a ver ahora lo que es la serialización y deserialización de objetos. Para ello, lo importante es saber primero, por supuesto, qué es la serialización. Es básico para saber cómo nosotros organizamos un programa para trabajar con ese tipo de información y poderla guardar después en un archivo. Para ello, vamos a especificar qué es la serialización. ¿eh? La serialización, vamos a colocarla aquí, es, podríamos definir nosotros, un proceso de convertir un objeto en una secuencia de bytes. Esa es la clave. Vamos a colocarla aquí. Bueno, vamos a preparar aquí esto. Y esa sería la finalidad que tiene. ¿Qué quiere decir esto, chicos? Pues que nosotros vamos a coger la información que viene en un objeto. Acordaros que la información que viene en un objeto, realmente, ¿cómo sería? Pues bueno, si nos colocamos directamente cómo se estructura un objeto, y para ello vamos a prepararlo nosotros, sería lo siguiente. Un objeto, acordaros, lo vamos a colocar de la manera que vamos a ver ahora. Un objeto, tener en cuenta que se coloca de la manera que vamos a ver aquí. Siempre estructurado de una manera específica. Tener en cuenta que un objeto en sí, ¿cómo nosotros definiríamos? ¿no? Un objeto, puede estar definido por algún tipo de información que tenga dentro. Tengo que un objeto es una forma de encapsular una información y guardarla. No solo estamos acostumbrados en Java a crear un objeto para hacer una instancia y poder acceder a los recursos que tiene una clase, pero también un objeto a nivel de información de datos, ten en cuenta que es una especie, como una especie de array, es una especie de variable donde nosotros guardamos información. Así que en el caso nuestro podemos poner, por ejemplo, hola, ¿no? Guardar el dato hola y en este caso un número, Fígaro 123. Yo puedo realmente, ¿no? En el objeto puedo guardar el tipo de información que veis aquí, un string y un número, sencillamente. Y esto todo juntito, dentro de, en este caso, la variable, podríamos decir, o en el entorno llamado objeto, yo guardo el tipo de información. Ten en cuenta que es muy similar, se asemeja mucho en objeto a lo que es un array, donde nosotros tenemos una variable que podemos guardar multitud de información dentro de ella, ¿no? Pues aquí sería lo mismo, muy similar. Así que esa es la idea de la serialización de objetos. Yo cojo este tipo de objeto, donde tengo este tipo de información, y lo puedo guardar. Puedo tener otro objeto 2, vamos a poner objeto 1, objeto 2, le pongo adiós, y yo que sé, una numeración específica. Este tipo de información, acordaros, la voy a guardar en un archivo transformado en byte. Igual que hicimos en anteriores clases, donde lo que hacíamos nosotros sería poder nosotros guardar información de una imagen, y como nosotros podíamos guardar otras múltiples informaciones en binario, pues aquí lo mismo. Aquí sencillamente lo que hacemos es, en vez de, vamos a guardar un objeto, pero para ello vamos a trabajar nosotros en un archivo binario en el que vamos a guardar tipo de información. Y luego habrá que hacer la deserialización, que es pasar de nuevo a transformar ese objeto de componentes binarios a directamente su forma habitual, o su estado habitual, que sería este que estamos viendo aquí. Obtener la información, los datos de cada uno de los objetos para poder manipularlo luego en nuestra aplicación. Esa es la finalidad realmente que tiene el objeto. Así que ya sabemos la definición de la serialización, ¿no? ¿Qué es la serialización? Por lo tanto, como es un proceso en el que vamos a convertir ese objeto en una secuencia de bytes y vamos a guardarlo en un archivo,
Pues esa es la finalidad que vamos a tener nosotros ahora en este tipo de clase que vamos a hacerlo. Ten en cuenta que, podemos almacenar, acordaros, como es habitual y como vamos a hacer ahora, este objeto podemos hacer que se pueda almacenar directamente en un archivo. Ahora veremos qué tipo de archivos y qué tipo de extensión vamos a trabajar con ellos. Ten en cuenta que este tipo de información se envía, como es habitual, a través de una red y guardado en una base de datos. Con lo cual, tener en cuenta que ahora vamos a trabajar con otro tipo de extensión de información. El archivo ahora va a ser extensión .dat. Hemos visto ya otro tipo de extensiones durante las anteriores clases que hemos visto, almacenamiento de información en ficheros, y ahora lo que hemos visto el bin, acordaros, para binario, y ahora vamos a trabajar con este tipo de extensión .dat. Este tipo de extensión DAT es el que habitualmente se trabaja en las bases de datos. Cuando nosotros trabajamos con una base de datos MSQL o cualquier otra, lo que van haciendo automáticamente las operaciones que hacemos nosotros de inserinto y todo tipo de consultas que hacemos en SQL en una base de datos, se van almacenando en un archivo llamado, como nosotros queramos llamar a la base de datos, y .dat, donde se almacena la información. Ten en cuenta que el tipo de información va a ser realizada en bytes también, con lo cual no puede ser legible por nuestro sistema operativo. Necesitamos un programa especial que pueda realmente acceder a ese tipo de información, como ocurría, acordaros, con los binarios, los .bin que ocurría cuando hacíamos nosotros los bin, pues que nosotros evidentemente no podíamos acceder a ellos porque están estructurados en un tipo de metadatos que solo son legibles realmente por la computadora, no por nosotros. Visto esto, tener en cuenta que la principal ventaja de la serialización es, podríamos decir, que permite la persistencia de los objetos, es decir, que pueden ser guardados y recuperados más tarde, incluso después de que el programa haya terminado de guardarse. Esa es la finalidad realmente que tiene. Para ello vamos a trabajar nosotros, tener en cuenta que vamos a trabajar, y ahora voy a colocarlo aquí, con unas clases especiales que tiene Java para poder trabajar con ellas. Así que vamos a ver ahora ese tipo de clases, cuáles son. En el caso nuestro tenemos unas interfaces. Interfaces que son las siguientes, ¿no? Interfaces, vamos a colocarlo aquí, pequeñito, y ahora vamos a colocar aquí una y otra aquí, y os voy a explicar ahora cuáles son esas interfaces específicas que necesitamos. La primera interfaz que vamos a trabajar con ella sería serializable. Y la otra sería externalizable. Así que esas serían las dos que vamos a trabajar nosotros. De hecho, ahora vamos a marcarlas. Y esa sería la idea. ¿Qué quiere decir serializable? Esta interfaz, ¿para qué sirve? ¿Qué cometido tiene? Pues podríamos decir que es una interfaz de marcado, lo que significa que no tiene métodos que deben implementarse. Simplemente lo que vamos a indica al sistema es que los objetos de la clase pueden ser serializados. Para que un objeto, por ejemplo, sea serializable, su clase debe implementarse a esa interfaz. Y la externalizable es una interfaz que nos va a proporcionar un mayor control sobre el proceso de serialización. Requiere que se implementen dos métodos, que luego veremos, y vamos a colocarlos aquí directamente ya. Podemos colocar aquí los dos métodos, uno aquí y otro aquí. Y estos dos métodos
voy a explicar ahora cuáles son. El primero sería el write external, y el otro sería el read external. Esto nos van a permitir definir cómo se serializan o se deserializan los datos del objeto que vamos a trabajar nosotros. Bien, acordaros otra cosa importante que vamos a tener que trabajar es con otro tipo de clase que ya estamos acostumbrados a utilizarla. Y para esta clase nos va a servir para poder nosotros también serializar un objeto en Java. Y esta clase sería Object Output Stream. Acordaros. Así que podemos colocarlo aquí. Por ejemplo, así que ponemos aquí Object Output Stream. Esa es la que vamos a tener que operar nosotros ahora para poder hacer ese tipo de combinación y poder hacer ese tipo de proceso. Así que acordaros, nos va a permitir, como ya sabéis, escribir objetos en un flujo de salida, convirtiéndolos en este caso en una secuencia de bytes, que es lo que nos interesa a nosotros, ¿no? Porque tenemos que guardar ese tipo de información en bytes. Así que tenemos que utilizar ese tipo de clase para poder hacer ese proceso, transformar esos datos en bytes. Para ello vamos a hacer una actividad ahora que nos va a servir para poder ver cómo hacemos este tipo de comportamientos y de comprobación. Así que vamos a irnos ahora a nuestro IDE y vamos a empezar a trabajar. De hecho, por ejemplo, podemos ir preparando aquí, bueno, vamos a ir limpiando, o incluso podemos hacer otra clase. Vamos a hacer otra clase si queréis aquí, en src. Vamos a colocar otra clase, new, class, y le ponemos aquí app3, por ejemplo, y vamos a empezar. ¿Qué tenemos que hacer lo primero? Lo primero es importar, ¿no? Acordaros, vamos a importar primero las clases que necesitamos. Import java.io.file inputstream file output stream. Y luego también tenemos aquí que importar import java.io.object output stream, que es otra de las que trabajamos. Aquí está object output stream. Y vamos a trabajar con otra importación que vamos a hacer, import java.io.serializable, la tenemos aquí. Así que, por tanto, ya tenemos las interfaces que necesitamos, serializable. Tenemos la clase Object Output Stream que necesitamos y File Output Stream, con lo cual ya tenemos todo lo que necesitamos para empezar. Bueno, pues ahora ya en nuestra clase correspondiente vamos a empezar a preparar ya, bueno, aquí el main, la clase main, acordaros. Vamos a preparar ya nuestra clase main y empezar. Public, static, void, main. Vamos a colocarlo aquí ya directamente, stringar.
y ya tenemos nuestro método main en el que vamos a empezar a trabajar. ¿Y aquí qué tenemos que hacer, chicos? Pues lo primero, crear un objeto, ¿no? Mi objeto, por ejemplo, ¿no? Mi objeto, donde vamos a guardar información. Objeto, mi objeto. Vamos a hacer primero el objeto. Y en un momento dado, fijaros aquí, voy a hacer una clase específica incluso. Fijaros aquí, fuera de aquí voy a hacer la clase para generar el objeto primero. Antes de crear el objeto, evidentemente tengo que hacer la clase, así que vamos a empezar. Omito esto y vamos a empezar. Class. Vamos a hacer una clase, mi objeto, implement de serializable. Serializable, justo, perfecto. Y ya tengo directamente mi objeto. Ahora ya tenemos la clase que es donde vamos a crear nuestro objeto y qué tipo de datos queremos almacenar en nuestro objeto. Vamos a poner, por ejemplo, un mensaje y un número, por ejemplo, ¿no? Vamos a poner un private y vamos a crear el atributo de tipo string en el que va a ser mensaje. Y luego vamos a tener otro private y de tipo entero int y va a ser directamente número. Para ser el número del mensaje, por ejemplo, podría ser, ¿no? Teniendo ya nuestros atributos, ahora lo único que tenemos que hacer, como es habitual, es crear en este caso el constructor y poder guardar ese tipo de información en el mismo objeto. Así que vamos a hacer el constructor, el public, vamos a poner mi objeto y aquí ya vamos a preparar la información que vamos a enviar a este tipo de clase para que nos genere el objeto. ¿Qué tenemos que hacer? Pues ahora acordaros sería string, una parte. Pues ten en cuenta que tenemos que poner los parámetros, mensaje y int, y ponemos aquí directamente número. Con esto ya vamos a crear nuestro correspondiente constructor donde va a recibir, acordaros, el tis.mensaje igual a mensaje. Y luego por otra parte vamos a tener otro tis.número que va a ser en este caso igual a número. Ahora acordaros que aquí es el igual, ¿vale? Y ya tendríamos, como veis ya, la estructura hecha. Ahora cuando creamos un objeto, ¿qué va a ocurrir? Cuando creemos ahora el objeto, llegará a esta clase, en el constructor recibe la información y la guarda en los atributos y ya con esto tenemos el objeto creado. Así que ya tenemos lo que necesitamos. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Pues en la clase principal, en nuestro método estático admin_stringnar, nuestro método main ya creamos el objeto. Mi objeto igual, bueno, objeto, podemos llamarle igual a new mi objeto. ¿Qué dato vamos a enviar para que este tipo de clase lo reciba el constructor y genere ese tipo de objeto y no lo guarde? Pues directamente vamos a poner, por ejemplo, un mensaje. Hola, por ejemplo, como hemos puesto antes, y un número. Vamos a poner número, yo qué sé, vamos a poner el 1, ¿no? Por 123, como decimos, ¿no? Más o menos, ¿no? Bien, ya tenemos la llamada al objeto, con lo cual, cuando el programa se ejecute, ya irá a esta clase, acordaros, llamaremos al constructor como es habitual, en vez de recibir este tipo de información, nuestro constructor de la clase guardará los atributos respectivos y creará el objeto correspondiente, con lo cual el objeto ya tenemos guardado con la información que tenemos aquí, que hemos enviado para que construya nuestra clase el objeto y bueno, tengamos almacenado ese tipo de información. Ahora lo que tenemos que hacer es, bueno, como siempre, un tree, si tenemos aquí, tree, le colocamos aquí directamente ya
object output string, perfecto, lo que quiero yo, out igual a new object output string. Y ahora, fijaros lo que voy a hacer yo, voy a poner new file output string, justo. Y ahora aquí es donde tengo que poner yo la referencia al archivo que voy a crear, objeto.dat. Fijaros que ahora es diferente. Si os fijáis, la extensión, hemos trabajado con archivos txt, .txt, con archivos bin de binario, y ahora fijaros que ya estamos trabajando con un archivo de almacenamiento de base de datos, .dat, donde se estructura, acordaros, en binario. Almacena información en binario también. Así que lo tenemos preparado. ¿Qué tenemos que hacer ahora, chicos? Pues ahora, dentro de este tree, ya empezamos a preparar el proceso de transformación de ese tipo de objeto en datos binarios que van a ser guardados en ese tipo de archivo objeto.dat. ¿Cómo haríamos esto? Pues ahora out, que es nuestro objeto de nuestra clase object output string, en la que va a trabajar con objetos, le ponemos ahora write object, y el write object le ponemos objeto, justo, perfecto. Con esto ya tenemos preparado la transformación de ese tipo de información y guardada en el archivo .dat de base de datos. Ahora simplemente ahora el catch sería, y fijaros que con esto ya, tan sencillo como esto, hemos ya configurado nuestro correspondiente información y pasar los datos del objeto hacia directamente este tipo de archivo específico. Aquí el catch, como siempre, ¿no? Acordaros que sería exception, y bueno, en medio exception trabajamos con excepciones ahora, y ahora ya pues .print string tracks stack trace. Y con esto ya tendríamos preparado ya el ejercicio. Fijaros que en este ejemplo la clave fundamental de todo esto que sería que mi objeto, como es habitual, es una clase que va a implementar, si os fijáis aquí, implementa la interfaz serializable, lo que permite que sus instancias sean serializadas. Fijaros qué sencillo, simplemente con esto lo que voy a hacer yo es que automáticamente este objeto ya está serializado y podemos trabajar con él. Simplemente implementando este tipo de interfaz cada vez que nosotros enviamos la información para que nos genere el objeto correspondiente. Esa es la clave fundamental. Y luego, bueno, vamos a verlo. Vamos a guardarlo, control S. Y ahora, pues nada, lo único que tenemos que hacer es ejecutarlo. Y ya se ha ejecutado perfectamente. Fijaros que nos ha creado ya el archivo objeto.dat. Y tenemos un K. ¿Por qué tenemos un K? Es evidente que tenemos muy poca información guardada, ¿no? Simplemente si os fijáis nada más, pues un hola y 1, 2, 3, con lo cual tenemos un K de información guardada aquí. Evidentemente, si esto lo intentamos cargar, fijaros que como es un archivo binario, pues no nos deja. Incluso habría que buscar algún tipo de editor que sea capaz de poder trabajar con este tipo de archivos. Como es habitual, si ahora nosotros lo hacemos, lo podemos hacer incluso en el Visual Studio si queremos, ¿no? Podemos coger ahora nosotros en el Visual Studio y, bueno, lo único que puede ocurrir, como en anteriores actividades, donde los binarios ya tienen un compilador Visual Studio que compila, transforma directamente la información binaria en información legible. Pero bueno, vamos a verlo, a ver qué tipo de dato nos da. Por ejemplo, Open File, y vamos a referenciarnos al DAT y vamos a abrirlo. Fijaros que en este caso no nos deja. En anteriores clases que hemos dado, acordaros que
cuando transformamos en bytes, cuando abríamos en Visual Studio, pues sí, nos transformaba ese tipo de bytes en las letras específicas o la información para que sea visible de cara al correspondiente usuario que va a trabajar, ¿no? Pero aquí fijaros cómo no nos deja, ¿eh? Incluso si lo abrimos, en editor en este caso por defecto, fijaros aquí ahora, ¿qué ocurre? Que tenemos aquí una especie de caracteres especiales y raros del objeto y bueno, nos da este tipo de bueno, transformación de lo que es los datos almacenados en bytes, ¿eh? Y bueno, y directamente la información específica. Pero bueno, acordaros que en el caso esto no es relevante, acordaros que no os quedéis con este tipo de información, sino que acordaros que todo esto se transforma en ceros y unos, en binarios, sin ni más ni menos. Bien, con esto ahora vamos a ver cómo deserializamos esto, ¿no? Así que vamos a crear, si queréis, otra vez otro nuevo clase. Bueno, aquí no, por supuesto, src, new, class, y le vamos a poner aquí app4. Y vamos a hacer ahora la deserialización. El objetivo ahora es lo contrario, poder acceder al objeto que está en el archivo .dat. Así que ahora lo único que tenemos que hacer es volver a, bueno, primero vamos a hacer lo siguiente, voy a copiar esto. Entonces, voy a quitar esto, que esto está mal, así que vamos al package este, vamos a quitarle. Y ahora lo único que tenemos que hacer es colocar aquí otra llave y ya tenemos preparado la clase. Lo único ahora importar, ¿no? Así que vamos a volver a importar, import, bueno, java.io.file file input stream. Acordaros que lo contrario, con output lo que hacíamos tener en cuenta que era, con file output grabábamos información, la información que teníamos en nuestro programa la volcábamos al archivo. Ahora tenemos que leerla. Por eso tenemos ahora file output input stream para poder leer la información, obtenerla del archivo y poder empezar a trabajar con ella, ¿no? Cuando se vuelque la información. Ahora tenemos java.io.object input stream, que sería la siguiente. Fijaros la diferencia, ¿no? Output object output stream input stream. Sencillamente porque vamos a hacer lo contrario, lo opuesto a lo que hemos hecho antes. Bien, con estas dos clases serían suficientes, no haría falta más. Ahora lo único que tenemos que hacer sencillamente es en nuestra clase, en el método main, empezar a trabajar. No necesitamos otra clase específica para crear objetos. En la anterior que hacíamos, creábamos una clase especial para poder crear el objeto y poder luego guardarlo. Simplemente, pero aquí no hace falta una clase específica. Simplemente con la misma clase que hemos creado, vamos a hacer ese tipo de operativa. Recuperar la información, que nuestro programa ahora obtenga la información del archivo objeto.dat que tenemos aquí. Esa es la finalidad y poder pues, visualizar la información o procesarla dentro de nuestro programa, que es lo que estamos haciendo ahora. Así que ahora lo que nos queda es el tree, como siempre. Un tree, le colocamos aquí el tree, object, input stream, perfecto, in igual a new, object, input stream, y luego directamente ya el new, de nuevo, creamos otra instancia dentro de esta instancia, en la que es para file input stream, y ahora les hacemos referencia al archivo al que queremos acceder, así que objeto.dat me parece que era, ¿no? Con lo cual ya tenemos aquí preparado. Con esto ya simplemente ya hemos procedido a lo que necesitamos nosotros. Primero tener en cuenta que tenemos que hacer como siempre, ¿no? Una instancia de este tipo de clase, object input stream, para poder acceder a la información del archivo, y luego ya tenemos que, bueno, simultanear un objeto dentro de un objeto, que en este caso sería file
input stream para poder acceder a la información, al archivo. Con lo cual ya tenemos todo preparado. Y ahora simplemente tenemos que poner ahora, crear el objeto donde volcar la información. Así que mi objeto puede ser perfectamente acordaros, mi objeto, objeto, igual, fijaros aquí, mi objeto, in, ya sé lo que hago ahora, in, y ahora lo explicaré bien, punto real, objeto, oye. Y ya con esto tendríamos que parar. Y luego ya el system, .ln, justo que es el que quiero. Y ya obtendríamos la información. Ten en cuenta que este objeto que hemos creado nosotros vamos a acceder a él. Ten en cuenta que lo que hacemos aquí es reconstruir. Ten en cuenta que vale el objeto desde el archivo objeto.dat con ese tipo de instrucción y lo único que hace es reconstruirlo en memoria. Aquí lo reconstruye en memoria y nos permite poder acceder a los datos. Con lo cual lo va a guardar en memoria esto. Esa sería la opción. Y ahora, pues bueno, os explicaré un poco el concepto más detenidamente, pero ten en cuenta que lo que vamos a hacer ahora nosotros, como en el archivo correspondiente .dat, lo que estamos teniendo ya ese tipo de referencia, cuando nosotros hacemos este tipo de instrucción, pues obtenemos el correspondiente objeto. Pero bien, ahora os voy a definir mejor concretamente este tipo de línea porque es la clave, esta línea que estamos haciendo. No solo tener en cuenta que es importante poder acceder al archivo como estamos haciendo aquí, en este tipo de secuencia de concatenación de instancias, sino que directamente también es clave este tipo de proceso y cómo lo hace. Bien, ¿cómo hace esto? Tener en cuenta que lo que hacemos es lo siguiente. En la primera línea que estamos viendo aquí, mi objeto, lo que estamos haciendo es declarando una variable llamada objeto, ¿no? De tipo mi objeto. Esto significa que el objeto podrá almacenar una referencia en un objeto de la clase mi objeto. Hasta ahí sabemos que es una instancia que vamos a crear nosotros. En el caso, por ejemplo, de in React Object, que estamos viendo aquí, in, podríamos decir que es una instancia de Object Input Stream, que es una clase utilizada para deserializar los objetos previamente deserializados. El método ReactObject, que veis aquí también, que se incluye dentro de in, ten en cuenta que esto pertenece a este tipo de método, sobre todo a Object Input Stream, lee un objeto desde el flujo de entrada. Este método lo que va a hacer es devolver el objeto de tipo Object, que es la clase base de todas las clases de Java que tenemos. Mi objeto que veis ahí entre paréntesis, pues que es la operación de casting que va a hacer. Dado que ReactObject devuelve un objeto de tipo Object, necesitamos convertirlo o castearlo al tipo específico que esperamos. En este caso, ten en cuenta que estamos esperando un objeto, ¿no? Con lo cual tenemos que transformarlo en ese tipo de proceso. El casting es necesario porque ReactObject no sabe de antemano qué tipo de objeto está leyendo. Simultáneamente devuelve un object. Al hacer el casting, le estamos diciendo al compilador, ojo, que estamos o que podemos esperar directamente que el objeto leído sea de tipo MyObject.
¿Por qué necesitamos un casting? Podríamos decir de esto, ¿no? ¿Por qué tenemos que castear esto? Pues bien, el método acordar o ReactObject que estamos viendo ahí, lo que va a devolver es el objeto genérico del tipo Object, porque no puede saber de antemano qué tipo de objeto está almacenado en este flujo, ¿eh? Sobre todo, ¿no? En este tipo de archivo. Al realizar este casting estamos asegurándonos de que el objeto que estamos leyendo es de tipo que esperamos. Eso es lo importante. Por eso tenemos que poner ese tipo de ReactObject, para hacer la lectura del objeto correspondiente. Si el objeto en el flujo no es realmente de tipo MyObject, se lanzará una excepción. Class cast exception sería, ¿no? Tiempo de ejecución. Tener en cuenta que en el caso nuestro esa es la finalidad. Por ejemplo, un ejemplo práctico podría ser imaginar, por ejemplo, que previamente serializaste, por ejemplo, o serialicé pues, un objeto de tipo MyObject y lo guardé en un archivo. Ahora, al deserializarlo, necesitamos reconstruir este objeto en memoria. La línea que estamos reivindicando nosotros, que es esta que estamos viendo aquí, que la ha marcado, hace exactamente eso. Lee el objeto, acordaros, del archivo y lo convierte en un nuevo, de nuevo en objeto, de tipo MyObject, que en este caso puedes usar en cualquier programa y en este caso en el programa que estamos nosotros trabajando. Este proceso, sobre todo, es esencial para trabajar con objetos que necesitan ser persistidos o transmitidos entre diferentes partes del sistema. En lo que va a asegurar sobre todo que los datos se mantengan consistentes y accesibles. Esa es la finalidad realmente que tiene. Así que ya sabiendo esto, pues ahora ya podemos empezar a trabajar porque ya obtenemos la información del archivo. Y ahora simplemente nosotros lo que tenemos que hacer ahora, ¿qué sería, chicos? Pues ya tenemos, ten en cuenta que cuando lleva aquí en la variable, en lo, object, tenemos todo el objeto entero completo, con lo cual el system ya lo único que tenemos que hacer es acceder al objeto para poder ver el resultado. Y aquí sería, por ejemplo, poner mensaje, dos puntos, y ya concatenamos con el acceso a los recursos que tenga el objeto. Así que aquí le ponemos más, objeto, punto, y le ponemos aquí mensaje, objeto, punto, mensaje. Mensaje, perfecto. Y ahora ya nos quedaría concatenar si queréis más y le colocamos aquí número. Vamos a poner aquí un espacio para que quede bien y aquí le colocamos automáticamente objeto, objeto punto y le ponemos aquí número. Número. Y con esto ya tendríamos preparado ya la información. Ahora lo único que nos queda es el catch, como es habitual. Así que ponemos el catch, le ponemos aquí el exception, y ya lo único que tenemos que hacer es poner ahora, si hay algún tipo de excepción, que nos lo diga. Así que esa es la finalidad que tenemos. Ya hemos obtenido ya el objeto y simplemente pues ya tendríamos preparado toda la infraestructura de la lectura. Acordaros que antes de ejecutar en nuestro programa para poder recuperar información, una cosa importante sobre todo es que para que no haya problemas, de errores ni nada, lo habitual es que nosotros en vez de proteger este tipo de atributos, ponerles públicos. De esta manera, tener en cuenta que no va a haber problema luego para acceder a ellos cuando tengamos que recuperar la información. Así que lo ideal a tener en cuenta es ponerlas public. Podemos hacer el objeto que sea ya directamente ese tipo de componentes públicos, con lo cual vamos a tener menos problemas para poder acceder a la información. Así que vamos a hacer esto y ejecutamos primero
bueno, si queremos quitar el archivo, quitamos el archivo object, para no haya problemas. Así que le quitamos, eliminamos. Y ahora ya vamos a ejecutarlo directamente ya el 3 para poder crear ese tipo de archivo. ¿Vale? Ya se ha creado, se supone que ya se ha creado nuestro archivo, objeto.dat. Y ahora sí, ahora no habría problemas. Ten en cuenta que es importante porque como si no, al estar protegidos estos atributos, pues tenemos un problemilla luego para poder acceder a ellos. Puede haber algún tipo de error a la hora de intentar acceder a ese tipo de archivo de almacenamiento de base de datos como es .dat. Así que ya, ahora sí, ahora no habría problemas para poder acceder. Así que ya podemos acceder directamente a él y ahora ya si ejecutamos, automáticamente ahora tendremos ya el resultado. Fijaros cómo efectivamente, subo esto un poquito para que veáis un poco la información, el mensaje sería hola y número 123, con lo cual hemos vuelto otra vez a reconstruir el objeto que está serializado, directamente lo construimos de nuevo y ya podemos nosotros operar con él, con la información que venga de ese tipo de archivo. Aquí tenéis cómo efectivamente nosotros con un HashMap podemos hacerlo. La estructura, como veis, es la misma, no va a cambiar mucho con lo que hemos hecho anteriormente en las dos actividades del objeto, sino que también podemos hacerlo con un HashMap en vez de crear un objeto. Fijaros aquí directamente ya estamos nada más definir lo que es el código, trabajamos con las mismas clases específicas, lo único que agregamos HashMap para poder trabajar con ese tipo de estructura de clave-valor, el almacenamiento de la colección que tenemos nosotros de HashMap y lo único que tenemos que hacer pues crear la colección que estamos creándola aquí directamente y luego agregar la información con clave-valor. Acordaros que un HashMap consiste en una especie de array en la que, bueno, se llama colección, en la que, bueno, la estructura que tiene es simplemente el tener una clave y un valor. Entonces aquí la clave valor la tenemos perfectamente configurada, predefinida, y luego directamente pues agregamos dos valores a este tipo de colección. Y luego lo único, ya teniendo este tipo de colección definida con la información que vamos a querer guardar, simplemente hacemos la misma operativa que hemos hecho antes. Hacemos el tree correspondiente con los objetos de las clases respectivas que necesitamos nosotros o requerimos para poder crear el archivo mapa.dat y luego lo único con writeObject mapa, que tener en cuenta que mapa es el HashMap simplemente que tenemos aquí. Ya podemos guardar información y ya está. Y la siguiente sería para poderla recuperar, que efectivamente si os fijáis es la misma estructura, no cambia nada. Lo único que ocurre es que aquí si os fijáis tenemos que hacer una referencia en vez del objeto a la colección. Creamos la colección, si os fijáis en vez de object tenemos que poner directamente que es la estructura de los datos va referenciada a un tipo de colección, le ponemos el nombre de la colección en la que queremos nosotros guardar información y luego ya directamente con el in react object, como hemos hecho anteriormente con el objeto, ya recuperamos la información y ya simplemente es poder pintarla directamente. Esa sería la referencia que tenemos. Así que sería la referencia. Pues bien, hasta aquí la clase de hoy, en la que hemos visto cómo nosotros poder almacenar información serializada